Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Secretario, se abre la sesión. Por favor, del proyecto de la sesión anterior. Asamblea Nacional de República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 6 de diciembre 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 35-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 6 de diciembre de manera remota, previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario. El presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveita, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 29 de noviembre del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Cuenta único, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económicos a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para la aprobación de recursos adicionales destinados al pago de deuda contraída en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. Se incluyó en el sistema automatizado. Punto de información. Primero, sobre la denuncia de la situación irregular en el Parque Sierra Nevada del Estado Mérida, la presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Carmen Ciboli, quien calificó como ecocidio la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de impulsar un proyecto de circuito de trial y otros circuitos que involucran vehículos especiales en el Parque Sierra Nevada, en el Estado Mérida. Este proyecto de atractivos personalistas que pretende el régimen tiene como único interés lucrarse en su cerrado grupo de poder, sin importarle afectar a la naturaleza. Denunció quien, a su vez, advirtió que este atropello traería como consecuencia la desaparición y pérdida irreversible de la biodiversidad que existe en el parque. Denunció que la ejecución del proyecto estará en manos del presidente del sistema de teleférico, Mucumbarí Rómulo Romero, perteneciente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Indicó que a esta acción punible se ha opuesto el Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, del Estado Mérida, y paralelamente ha sido denunciado por sus trabajadores, quienes han sufrido represalias y amenazas de despido por revelar estas irregularidades por parte del presidente del teleférico. La Sierra Nevada es una cuna biocultural que, por sus características especiales, debe, al igual que todos los monumentos naturales, protección y preservación de su integridad, de sus glaciales, lagunas, laredas, ríos, especies y de su vegetación típica como el frailejón, que se encuentra en el parque, declaró durante un punto de información en la sesión de la Asamblea Nacional.
la Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre la situación de los profesores universitarios en el marco del Día Nacional del Profesor Universitario. Segundo, debate sobre la censura a medios impuesta de manera sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. La Presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Ricardo Aponte, quien solicitó la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día como primer punto el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, destinados al pago de deuda contraída por la República en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. La Presidencia, en concordancia con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sometió a decisión de los diputados y diputadas la urgencia parlamentaria, resultando aprobada. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del nuevo orden del día. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para la aprobación de recursos adicionales destinados al pago de deuda contraída en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. Segundo, debate sobre la situación de los profesores universitarios en el marco del Día Nacional del Profesor Universitario. Tercero, debate sobre la censura a medios impuestos de manera sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Consideración del orden del día, aprobada. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para la aprobación de recursos adicionales destinados al pago de deuda contraída en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, referente a la situación realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para la aprobación de recursos adicionales destinados al pago de deuda contraída en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. Luego, la Presidencia sometió a consideración de los diputados y las diputadas la aprobación del informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para la aprobación de recursos adicionales destinados al pago de deuda contraída en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero, por la cantidad de $1.936.785 americanos, resultando aprobada. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la situación de los profesores universitarios en el marco del Día del Profesor Universitario. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Lucrecia Morales, quien manifestó que no hay nada que celebrar por la situación precaria que vive este sector tan importante para la formación superior del país. Resaltó el nivel de exigencia universitaria para pasar por cada categoría y llegar a tener el doctorado. Se invierten largas horas de estudio y preparación, de sacrificio y recursos. Aún así, estas personas que se dedican a la formación de las nuevas generaciones
para el desarrollo y el progreso del país viven en este momento en las peores condiciones. Un profesor titular a dedicación exclusiva gana menos de $50 al mes, mientras la canasta básica familiar se ubica para octubre de este año en $459,78. Tal vez por eso el 48% de los trabajadores comen menos de 3 veces al día, según las estadísticas del Observatorio de Universidades. Sin embargo, señaló que los profesores universitarios no se rinden, siguen de pie, creyendo en el país, apoyando a los estudiantes, que no tienen ellos la culpa de esta terrible realidad, y accionando desde las universidades, resistiendo para no entregar las universidades. Hoy les hablo como diputada, pero esencialmente como profesora universitaria de mi amada Universidad del Zulia. Además, con un nudo en la garganta les grito al país el lema de mi universidad: después de las nubes el sol. Por su parte, el diputado por el Estado Aragua, Luis Barragán, manifestó que los profesores universitarios, a pesar de su situación de precariedad, rinden un testimonio de dignidad que contribuye al arma cívica para defenderse del régimen. Ponderan mejor a un delincuente que al abnegado profesor universitario, que hace su esfuerzo diario y un aporte para las nuevas generaciones, dispuestos a alcanzar plenamente nuestras libertades públicas. Destacó que este régimen ha allanado las universidades, ha vandalizado y negado el presupuesto. Además, ha perseguido y mantenido una persecución en contra de los profesores de la educación superior del país. Como sucede en la Universidad Simón Bolívar, solicitó, con la venia del presidente de la Asamblea Nacional Legítima, para que el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, el profesor William Asumen, quien dijo que las cosas en las casas de estudio superior enfrentan todas las calamidades, las mismas que viven todos los venezolanos. Indicó que particularmente el profesor universitario de Venezuela enfrenta el abandono generalizado por parte del Estado en esta área laboral, de sus condiciones de trabajo y las imposibilidades de ejercer en libertad su trabajo en las universidades, que necesariamente tiene que ser autónoma. Estas condiciones ínfimas y miserables en las que se genera un trabajo de los profesores universitarios violenta la ley, la Constitución y los derechos humanos. Los profesores universitarios aspiran a trabajar dignamente y en libertad. Nada de esto es posible mientras se sostenga este régimen macabro de Nicolás Maduro y su combo. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Rafael Veroz y Juan Pablo Guanipa, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la censura a medios impuesta de manera sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Eliezer Sirik, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. En su derecho de palabra reafirmó su denuncia contra el régimen, acusándolo de acelerar la estrategia cubana de ecualizar definitivamente a Venezuela y cercenar al pueblo de estar informado de los desmanes, inmoralidades e incapacidades del régimen. Por otra parte, solicitó a la Asamblea Nacional
seguir denunciando ante la comunidad internacional la intención que tiene el régimen por exterminar lo poco que queda de democracia en Venezuela. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Richard Blanco y Macario González, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 13 de diciembre 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el acta leída por secretaría. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada. Tenemos 2 puntos de información. El primero a cargo del diputado Richard Blanco. Adelante, diputado. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó, colegas parlamentarios. He solicitado este punto de información porque desde hace días he venido conversando con la ciudadana Nelly Guedes, quien es habitante de Barquisimeto, Estado Lara. Esto a propósito de una situación que vive su familia cuando el día 13 de noviembre del año en curso, unos ciudadanos que iban en un vehículo marca Cherry, color gris, placas AC655AN, que supuestamente pertenecen a el gabinete del gobernador del estado Lara, impactaron a su hijo de 21 años, Simón Eduardo Fernández Guedes, quien se trasladaba al trabajo en ese momento. Producto de ese impacto, de ese arrollamiento por imprudencia, por impericia, de acuerdo a lo que se establece en las actas policiales desde el primer inicio, el joven tuvo traumatismos severos, al punto de que el día 19 de noviembre, luego de estar hospitalizado, no pudo soportar una operación urgente que tuvieron que realizarle, y Simón Eduardo Fernández Guedes, de 21 años, joven venezolano, falleció lamentablemente en el estado Lara, específicamente en su capital Barquisimeto. Yo quisiera, con la venia del señor presidente, que se me permitiera mostrar un video de su señora madre, Nelly Guedes, quien explica claramente lo ocurrido. Y su intención fundamental, y por eso he querido solicitar con urgencia este punto de información, es que se viralice y que la propia Asamblea Nacional, a través de nosotros, podamos hacer las diligencias necesarias a través de la propia Asamblea. Creo que la Comisión de Política Interior, así como la Comisión de Justicia y Paz, de la cual también pertenezco, y nuestra propia fracción 16 de julio, pudiese actuar, y los diputados del Estado Lara, para esclarecer este hecho, ya que lamentablemente hasta la fecha ni la camioneta está solicitada, y al parecer estos funcionarios están amparados por el gobierno del Estado Lara y pareciera que por el régimen usurpador de Venezuela. Señor presidente, permítame transmitir este video, que es muy corto, y por favor le ruego, le solicito que podamos de alguna manera intervenir para que este tipo de acontecimientos no sigan ocurriendo en Venezuela, que se haga justicia en la muerte de Simón Fernández Guedes, de 21 años, un joven que se ganaba la vida trabajando y que desgraciadamente, por la imprudencia y por la injusticia ahora de no querer los tribunales del Estado Lara y la Fiscalía imputar a supuestos funcionarios de la gobernación del Estado, bueno, lamentablemente tenemos a otra familia venezolana sufriendo los embates de esta situación, que por supuesto pone
de luto a esta familia y en tela de juicio a la separación de poderes en Venezuela. Con su permiso, señor presidente, quiero que se dé la venia para mostrar dicho video. Buenas, le habla Melis Guedes, madre de Simón Eduardo Fernández Guedes, quien mi hijo tuvo un accidente el domingo 13 de noviembre por la imprudencia de unas personas que lo impactaron. Esta persona, quien iba manejando la camioneta, es la señora Yarlixa Josefina Morales de Sánchez y Leonel Sánchez. Este señor Leonel Sánchez iba de copiloto, actualmente presidente de Trasbarca, militares activos, y mi hijo muere el 19 de noviembre por sus múltiples fracturas. El impacto fue tan fuerte que estas personas pues no han dado la cara hasta el momento. Todo está en fiscalía y desde ese momento pues he estado en la lucha por mi hijo, por la justicia que pido como dolor de madre, porque esto es muy fuerte para mí, pero quiero justicia para mi hijo, justicia, y por medio de este video pues gracias al diputado Richard Blanco, en verdad pues que me ha dado esta gran oportunidad, y pedirle una vez más pues a la Asamblea Nacional que me ayuden con este dolor de madre que tengo, a hacer justicia por mi hijo, a hacer justicia, que yo sé que esto no va a ser imposible. Yo estoy con la fe, con la fortaleza que me da mi hijo en este momento, de hablar y pedirles que verdad me ayuden a hacer voz para que esto llegue a todo el mundo. Y nada, pues esto no ha sido fácil para mí. Con este dolor he seguido luchando en redes sociales, pero ahí voy. Tengo la seguridad de que estas personas van a pagar. Muchas gracias y espero que esto sea voz para el mundo. Gracias. Concluyo con esto para que entonces podamos, a través de su buenos oficios, hacer posible todas las diligencias requeridas en tal caso. Es todo, señor presidente, colegas. Muchísimas gracias, diputado Richard Blanco, esta denuncia y este punto de información que debe ser investigado no solamente en este momento, sino también por la Comisión de Política Interior. Tenemos un segundo punto de información a cargo del jefe de la fracción, el diputado José Trujillo. Adelante, diputado Trujillo. Buenos días, ciudadano Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Hago esta solicitud de derecho de palabra para plantear que, como todo el mundo sabe, hoy sería la última sesión de la comisión delegada. Quisiera que esta honorable asamblea se mantuviera en sesión permanente en vista de los acontecimientos graves que vive el país, y de esa manera no cerrar las sesiones, sino mantenerlas abiertas para cualquier punto de importancia para la nación se presente en los próximos días. Eso es todo, ciudadano presidente, colegas diputados de la delegada. Muchísimas gracias, diputado Trujillo, jefe de la fracción, por esta pertinente propuesta a la comisión delegada, que además someto a consideración. Los diputados y diputadas que están de acuerdo con la propuesta sugerida por el diputado Trujillo para mantener en sesión al Parlamento Nacional, por favor, no se negocie. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado por esta comisión delegada la propuesta del jefe de la fracción, el diputado José Trujillo. Por favor, secretario, culminando la escucha de información, sírvase a la lectura a la propuesta del orden del día. Primero, debate sobre la devaluación sistemática y progresiva de la moneda nacional y con mayor impacto en la última semana. Segundo, debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es todo, ciudadano presidente.
Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta del orden del día leída por secretario. No hay consideraciones, está aprobado. Primer punto del orden del día, secretario. Primero, debate sobre la devaluación sistemática y progresiva de la moneda nacional y con mayor impacto en la última semana. Es todo, ciudadano presidente. Se abre este debate. Tiene la palabra para iniciarlo el diputado José Ricardo Salazar. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela, colegas diputados, representantes de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Este foro democrático por excelencia de nuestro país, hoy nuevamente lanza su voz de rechazo a este régimen hambreador del pueblo, a este régimen indolente que no le importa para nada la situación de los venezolanos y que con sus manipulaciones económicas, sus manipulaciones monetarias, sus manipulaciones cambiarias, ha destruido totalmente el ingreso familiar de nuestros ciudadanos. Nos ha llevado por un proceso hiperinflacionario durante más de 4 años y hoy estamos en las puertas de un próximo proceso hiperinflacionario. Han destruido la economía. Desde el año 2013, nuestra economía, que estaba en esos momentos alrededor de unos 400, 500 mil millones de dólares, en el año 2021 esta economía no llegó ni siquiera a 50 mil millones de dólares. Más del 85% de destrucción de nuestra economía. Y eso significa cierre de empresas, eso significa incremento del desempleo, eso significa destrucción del ingreso del venezolano. Hoy, nuevamente, en este pico, donde esta burbuja la ha estallado en la cara prácticamente a un manejo irracional que han tenido para proteger o para intentar proteger el Bolívar, que ya lo habían destruido, pues no han tenido la capacidad. Y para ello han utilizado las reservas internacionales para quemar esas reservas en una política suicida que no iba a resolver ninguna situación. Lo dijimos anteriormente y lo seguimos manteniendo. Este régimen no tiene la capacidad de recuperar la economía de nuestro país. Este régimen no tiene un plan integral de recuperación de esa economía, un plan integral que contemple los equilibrios macroeconómicos en el aspecto fiscal, en el aspecto monetario o en el aspecto cambiario y en el aspecto comercial y de producción interna. La destrucción fue una acción deliberada para mantener a nuestros ciudadanos en una situación de ignominia y de empobrecimiento, como lo demuestran estas encuestas que se han hecho a través de la encuesta de condiciones de vida de las universidades venezolanas. Esto es lo que se andaba buscando realmente, mantener una población en un estado de ignominia para poder controlarla, para poder ejercer y seguir con el poder como han hecho los regímenes totalitarios en otras partes del mundo también. Nada nuevo aquí. Pero la resistencia interna tenemos que seguirla manteniendo. Nosotros estamos obligados a ofrecerle una esperanza a nuestro pueblo. Sí hay posibilidades de salir de esta circunstancia. Sí hay posibilidades de que los venezolanos recuperemos nuevamente nuestras condiciones de vida que están totalmente deterioradas. Sí hay posibilidades de lograr la libertad y la democracia en nuestro país. Para ello es necesario el cambio político. Sin ese cambio político va a ser imposible que no podamos seguir reeditando toda esta película que estamos viendo nuevamente. Una profunda depreciación y destrucción de nuestro signo monetario, una manipulación a través del Banco Central hasta de las tasas oficiales del dólar.
igualmente para obtener bolívares y para seguir ese circuito macabro de la destrucción del país. Siempre estaremos viendo eso mientras aquí no exista la posibilidad del cambio político. Y nuestra función como parlamentarios, como dirigentes políticos, es básicamente insuflar la esperanza en nuestro pueblo, de que la única posibilidad que tenemos de lograr que estas situaciones no sigan persistiendo en nuestro país es a través del cambio político que estamos buscando, y lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos los venezolanos. Lamentablemente hoy todos estamos en esta situación de empobrecimiento absoluto, pero de aquí podremos salir con la frente en alto, con este proceso de lucha para lograr ese cambio que lo anhelamos tanto. Muchas gracias, colega diputado, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputado Salazar. Tiene la palabra el diputado Omar González. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación social, ciudadanos venezolanos. He solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio para referirme a la descomunal devaluación de nuestro signo monetario, el bolívar, y a los demás obsequios envenenados que está dando Nicolás Maduro y su pandilla a los venezolanos durante estas Navidades. Maduro y sus mafias no se olvidaron que estamos en Navidad y nos están enviando estos regalitos envenenados a los venezolanos, así como para que no nos olvidemos de él y de los suyos. El primero de estos regalos envenenados que nos envía el usurpador de Miraflores es un brutal y criminal incremento de la devaluación del bolívar y mayores niveles de hambre para los venezolanos. La caída del bolívar frente al dólar y las demás monedas de curso legal en el mundo se ha incrementado solo en las últimas semanas en más de un 30%, así como para cerrar con broche de oro este año 2022. ¿Qué más podríamos esperar de este brutal sistema económico y político? Nuestro signo monetario ha perdido en las últimas semanas más del 30% de su valor y su merma aún no se ha detenido, lo que significa sin duda el mayor logro de un modelo que fracasó en el mundo y que en Venezuela no ha sido la excepción. No le bastó a los promotores de la mal llamada revolución bolivariana del siglo XXI quitarle 14 ceros a nuestro signo monetario, sino que prácticamente lo aniquilaron como moneda de cambio. La devaluación del bolívar en las últimas semanas ha significado el más duro golpe para la ya debilitada economía familiar de los venezolanos. No es descartable que el dólar llegue a 20 bolívares o más, pues las razones de la inflación y de la devaluación no son abordadas por los usurpadores del poder, sino que por el contrario, cada una de sus acciones generan mayores desajustes económicos y mayor caos. El malestar de millones de venezolanos se exterioriza con mayor fuerza, y un ejemplo de ello son los intentos de saqueo que se han registrado en las últimas horas en zonas como por ejemplo en el estado Bolívar y en el estado Sucre. El hambre no es cuento y el desespero no es un mito. Los venezolanos se angustian y más cuando se aproximan las fechas decembrinas. El otro regalito envenenado que le está dando Maduro y sus mafias a los venezolanos es una cacería de brujas inaudita en contra de los medios de comunicación social, en contra de las más diversas estaciones de radio, generando el cierre de decenas de emisoras a lo largo y ancho de la nación. Así silencian la verdad, así quieren ocultar todo el desastre que existe en el país. Quieren que los venezolanos vivamos en las penumbras de la desinformación. Los venezolanos debemos estar atentos debido a que desde Miraflores están estudiando desde hace tiempo no solo devaluar más y más y más nuestra moneda, sino extender la censura a los medios digitales usando su infame ley mordaza contra páginas web y contra las redes sociales. El tercer ingrediente de esta especie de cóctel destructivo que el Estado venezolano le está dando de beber al país lo representa el regreso de la escasez de combustible.
de la escasez de gasolina. Vemos en toda la República cómo regresan las colas en las estaciones de gasolina. Vemos cómo regresa el fantasma de la escasez del combustible. Pues toda mejora en este sistema es siempre un espejismo o una burbuja que se explota de un momento a otro. Maduro cierra el año sin gasolina, con una devaluación y una inflación destructiva y con más censura. Él, no me cabe la menor duda, quiere romper todos los esquemas y quiere ser recordado como el gobernante más nefasto de toda América Latina. Quiere romper todos los récords que se le presentan por delante. Estos regalos envenenados son el fruto de su destructivo paso por el poder que usurpa. Es el resultado de una cadena de errores que han terminado de aniquilar lo que aún quedaba de pie en el país. Es por tales razones, señor presidente, colegas diputados, que los venezolanos tenemos el deber ineludible de darle un parado a todo esto y sacar a Maduro a como dé lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Mario González. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Ricardo Ponce. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. El bolívar registró la semana pasada una nueva devaluación de aproximadamente 20% frente al dólar, cuyo precio se ha visto incrementado de una forma acelerada, tanto en el mercado oficial como en el mercado paralelo, donde superó a fines de la semana pasada la barrera de los 14 y 18 bolívares, respectivamente. La semana pasada, el precio de la divisa oficial pasó de 11,69 bolívares a 14,12 bolívares, según las reportes del Banco Central de Venezuela, mientras que en el mercado paralelo, que es la tasa con la que se realizan la mayoría de las transacciones, el precio de la moneda estadounidense pasó de 13,78 bolívares a 18,26 bolívares. Las consecuencias de esta nueva escalada y asalto al bolsillo de los venezolanos no se hicieron esperar. El salario mínimo y las pensiones, fijados en 130 bolívares mensuales, fijados o asignados desde el pasado mes de marzo, han perdido 70% de su valor al día de hoy. Es decir, en marzo el salario mínimo era de 29,68 dólares y hoy es de 9,20 dólares, con tendencia clara a que siga cayendo, y con él cayendo, y ya se fue, el bono de fin de año de nuestros trabajadores. Todo esto es consecuencia de la inexistencia de una política económica real, dirigida a combatir la inflación y a recuperar la confianza y la inversión, que permita que la moneda nacional recupere su valor. Aún con el incremento reciente de los precios del petróleo, nuestro país es presa fácil de los desequilibrios cambiarios. Aún cuando el régimen ha intentado contener el tipo de cambio tratando de controlar la demanda de dólares, disminuyendo la emisión de bolívares, sobre todo restringiendo el crédito interno, para que no circulen bolívares que inmediatamente buscan convertirse en divisas. Ahora bien, apenas el régimen se ve obligado a emitir bolívares para el pago de los trabajadores del sector público y comienza a subir el precio de la divisa norteamericana. Los grandes, iluminados opinadores del régimen inmediatamente salen a decir que todo esto es un plan especulativo y que es culpa de de las páginas marcadoras del precio del dólar, pero eso ya ni ellos mismos se lo creen. Mientras tanto, el pueblo ve cómo se le esfuma la pequeña esperanza de pasar una Navidad medianamente decente junto a su familia, al ver cómo en su bolsillo desaparecen esos papelillos que una vez fueron la moneda más fuerte de América Latina. Entre tanto, la divisa sigue ganando terreno en el proceso de las transacciones económicas en Venezuela. La inflación amenazando con volver a convertirse en el huracán de la hiperinflación y el círculo perverso activado
y sin planes de detenerse, mientras que no haya un cambio definitivo de gobierno que reconstruya la economía, que reconstruya el aparato productivo nacional, que recupere el salario de los trabajadores venezolanos y que recupere la confianza en un país de tantas oportunidades, pero que estos señores, esta gente del régimen, pues acabó con la esperanza de muchos venezolanos. Por eso es que el cambio es imprescindible para que la economía en Venezuela cambie. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Aponte. Con esto concluimos este punto de debate. Por favor, secretario de lectura, el segundo punto. Segundo, debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, la diputada Dinora Figueroa. Señor presidente Juan Guaidó, diputados, miembros de la Comisión Delegada, Medios de Comunicación, Pueblo de Venezuela. El pasado 10 de diciembre se celebró internacionalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, posición política, situación social o de nacimiento. En el último año, las Naciones Unidas quiere hacer hincapié en la defensa de la dignidad, la libertad y la justicia para todos. Lamentablemente, en nuestro país, Venezuela, de manera sistemática se vienen violando y a la vez denunciando por parte de las víctimas, la ONG, la sociedad civil y nosotros desde esta Asamblea Nacional, la violación y el recrudecimiento de en la última década de los derechos humanos en Venezuela. Es así, inclusive, como las Naciones Unidas presentó con la misión independiente el informe donde se detallaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, la situación inclusive de violencia sexual y de género cometidos por agentes estatales venezolanos desde el año 2014. Es así inclusive como Venezuela queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras no alcanzar los votos requeridos para mantener su escaño en el 2025. Porque evidentemente lo que es público notorio es que hay una gran deuda por parte del régimen en honrar los derechos humanos en Venezuela. La Organización de Naciones Unidas ha aprobado nuevamente la misión internacional e independiente de determinación de los hechos para Venezuela. Y es por eso que Naciones Unidas, de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, pretende también que esas deudas del hambre, la deuda a la situación de género, el ecosistema, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sean honrados por todos los países que suscriben este documento. Sin embargo, en Venezuela no solamente es la violación sistemática de los derechos humanos, que ya es muy grave, es la violación del derecho a la educación cuando la encuesta en COVID de manera alarmante maneja su preocupación sobre el ausentismo de los niños y por la situación de la disminución de los niños en edad escolar en Venezuela. También la sistemática denuncia de ONG y también trabajadores del tema de la salud, donde han denunciado que se viola el derecho a la salud, que no hay medicamentos, que no hay equipos idóneos para trabajar dentro de los hospitales, que los hospitales y los ambulatorios se encuentran desdibujados. Es así como nosotros, desde la Asamblea Nacional, queremos enarbolar nuestro compromiso como institución por luchar sistemáticamente
por el derecho a la vida, por el derecho a la dignidad del pueblo venezolano, por el derecho a la educación, a la salud y por la defensa de los derechos humanos, respondiendo al Tratado Universal en esta materia. Por eso levantamos con fe y con confianza en que nuestro trabajo de lucha tiene que honrar también el pensamiento de Fernando Albán, del capitán Arévalo, de Geraldine, de todas aquellas personas que han sido víctimas lamentables de lo que ha sido de manera abominable la violación de los derechos humanos en Venezuela. Suscribo, por supuesto, la voluntad que tiene esta Asamblea Nacional de seguir denunciando y de seguir trabajando para que podamos recuperar nuestra Venezuela de manera democrática para así nosotros poder honrar este Tratado Universal de los Derechos Humanos y para así honrar nosotros los derechos inalienables como el de la vida, el de la salud, de la educación del pueblo venezolano. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Figuera. Tiene para el diputado Williams Dávila. Buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima electa en el 2015. El Día Internacional de los Derechos Humanos, decretado por las Naciones Unidas, es producto de una serie de circunstancias sangrientas que ocurrieron en el mundo entero y sobre todo porque estos regímenes dictatoriales que se creen dueños de la verdad absoluta llevaron al mundo a sangrientas guerras. Y por esa razón, las Naciones Unidas tuvo que ir recabando todos estos hechos y por la fuerza intrínseca de la realidad histórica, defender la legitimidad de la democracia como el único modo de vivir ciudadanamente por medio de la garantía, promoción y respeto de los derechos humanos. Algunos creen que la democracia es una cuestión táctica y por eso una vez que llegan al poder dejan de lado esas condiciones de ser democrático y ya no dejan espacio para que otros hagan política. Tal es el caso de Venezuela. Maduro y su claque han querido ideologizar la defensa de la dignidad de la persona humana como la única vía para promover el derecho que todos tenemos de vivir en democracia. Están equivocados Maduro y desde aquí nada nos limita para decirle que su equivocación es histórica. Pretender imponernos la creencia de que las únicas revoluciones exitosas que existen en el mundo y que nosotros debemos seguir, la vieja revolución rusa de 1917, la revolución china de 1949 o la revolución cubana de 1959, es cerrarse a la realidad de hoy día en el mundo. Y es que hay revoluciones que ocurren, pero que nunca estallan y que pueden producir transformaciones de la vida de los pueblos igualmente profundas o incluso mucho más profundas y estables. Tal es el caso de la Revolución Democrática de Venezuela, que se inició el 18 de octubre de 1945 con el presidente Rómulo Betancourt. Es un ejemplo claro donde el reformismo democrático promovió la cultura de los derechos humanos en Venezuela, de la alternabilidad democrática, y esa realidad nunca la han aceptado los marxistas-leninistas venezolanos que veían a la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como el nuevo Vaticano con una Biblia liberadora. Chávez y Maduro han insistido en esa forma de pensar. Su formación ideológica los impide defender los derechos humanos. Y por eso hoy día en Venezuela hay más de 300 presos políticos. Y recientemente más de 79 emisoras de radio censuradas. Ellos consideran que son los únicos que pueden hablar porque son el Estado y consideran que son la voz del pueblo. Y por eso en Venezuela no existe libertad de expresión. Por convicción reafirmamos aquí una vez más que el derecho de libre expresión lo tienen todos o no existe. Obviamente la democracia no es solo una cuestión procedimental y así lo entiende Maduro. Él cree que con estar diciendo que en Venezuela se han hecho varias elecciones, ya de esa forma ya tiene el título histórico de ser demócrata. No es cierto, porque de nada sirve que proclame que ahora vivimos mejor
que hay democracia si el pueblo venezolano no tiene la posibilidad de vivir con dignidad. Nuestros trabajadores a vivir con salarios dignos, nuestras universidades con presupuesto justo y con autonomía universitaria. Es decir, todos los venezolanos debemos tener posibilidad para ejercer los derechos humanos, y esto no es posible bajo la dictadura actual. Maduro suele confundir la defensa de la democracia con el socialismo del siglo XXI, que tanta injusticia ha traído a los venezolanos. Solo quiere el poder sin ningún tipo de control, solo practica en consecuencia el abuso del poder. El abuso de poder del régimen de Maduro lo ejerce sobre todo contra los sectores más pobres y marginales del pueblo venezolano, y por eso esta Asamblea Nacional proclama una vez más nuestra solidaridad con todos los trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres que luchan por sus derechos. Maduro es un maniqueísta que confunde el diálogo con forzar un diálogo. Él no está dialogando con la oposición, él dialoga contra la oposición. Él no acepta la pluralidad expresada en esta Asamblea Nacional, en la plataforma unitaria. Solo como un elemento táctico y manipulador proyecta una oposición creada por él, y que la razón es que no tiene argumento. Esa es la gran verdad, para debatir contra nosotros, para debatir en un diálogo sincero y franco con la oposición legítima y democrática. Él no cree que nosotros tenemos aspectos válidos en nuestra existencia para que entonces luchemos por la liberación de los presos políticos, se levanten las inhabilitaciones políticas, se permita el regreso de los exiliados, que haya condiciones de libre competitividad electoral. Él no cree en los derechos humanos y por eso nos llama traidores, u otro de sus lacayos dice que nosotros en México firmamos un acta de rendición. Maduro cree que de verdad es la única persona que tiene la verdad en el mundo. No cree en un derecho esencial fundamental como es la pluralidad política. Colega, Maduro, tal cual dictador, pretende arrodillarnos, torturarnos, puede infundir a la gente que no salga a la calle por miedo a protestar. Y repito, el régimen de Maduro pretende controlar el amor y el libre pensamiento, y eso nunca lo va a lograr. Diputados, hoy día nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es la lucha por este espacio político. Luchemos por su continuidad, porque de lo que sí le puedo decir es que nunca nos va a imponer Maduro su forma de pensar ni su forma de llevar adelante las cosas en la vida. Lo cierto del caso es que la lucha por los derechos humanos es una lucha universal. No solo en Venezuela, el mundo hoy día vive las tendencias autocráticas que subyugan al mundo entero por la vía de la guerra, en el caso de Rusia contra Ucrania, los desastres naturales causados por la voracidad mercantilista de los poderosos, como es el caso aquí en Venezuela del arco minero. Ponen desafíos para el pensamiento democrático, de allí la vigencia de los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y de la Misión Independiente Internacional de la ONU. Compañeros diputados, nuestra lucha es por la defensa y vigencia de los derechos humanos. Yo espero que de tanta sangre derramada, de tantos sacrificios de nuestros jóvenes, de tantos migrantes que existen forzosamente en el mundo, compatriotas venezolanos, todos nos convenzamos de la clara voluntad de luchar por una Venezuela justa y democrática. Muchísimas gracias, diputado William Dávila. La palabra del diputado Héctor Cordero. Ingeniero Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Este sábado 10 de diciembre se conmemoraron los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Importante fecha para la humanidad, importante fecha para el pueblo de Venezuela.
Estamos hundidos en una situación de violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura. Es importante recalcar que no solo la vida, la seguridad, incluso el evitar el tema del hostigamiento y la tortura son pan nuestro de cada día en Venezuela. Pero no solo con el atentado a la vida, con el atentado a la integridad física, sino también una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, del pueblo de Venezuela. Han sido violados nuestros derechos a un salario justo, han sido violados nuestros derechos de educación, de comunicación, de salud y pues el de nuestros niños, el de nuestras damas, mujeres y del pueblo en general. Hay una violación permanente de cuanto derecho puede estar establecido no solamente en la Carta de las Naciones Unidas, sino en nuestra Constitución. Es en este momento importante recordar que el lema este año es dignidad y justicia para todos y todas. Dignidad y justicia que en Venezuela el pueblo no logra asimilar, no logra recibir, porque lo que se viola día a día, y lo vimos en el primer punto de la agenda, es la forma de poder enfrentar la pobreza, la miseria, y que cada día se hace más difícil pues cubrir las necesidades básicas de un pueblo. Por eso es importante que esta Asamblea Nacional Legítima, que se ha constituido en el único bastión reconocido internacionalmente, que se ha constituido en la palabra de los que no pueden expresarse, se ha constituido también en el medio para que el mundo conozca lo que ocurre en nuestro país, y que ese rol tan importante debe sostener esa fuerza, ese empeño que tiene la sociedad venezolana de salir de este marasmo. Por eso es importante tomar conciencia de lo que se vive en nuestro país. Es importante que el mundo siga reconociendo y siga siendo informado por esta legítima Asamblea Nacional de lo que ocurre cotidianamente en nuestro país. Tenemos al pueblo venezolano sufriendo miseria, pobreza, oprobio, pero vemos como unos cuantos pueden incluso gozar de los privilegios más absurdos, como es eso de probar unos Ferraris en la pista de La Carlota. Bueno, eso simplemente es burlarse del pueblo venezolano. Esta Asamblea Nacional debe marcar pauta en este tema. Debemos seguir siendo los voceros de un pueblo, debemos ser los que levantemos las banderas de la esperanza para lograr elecciones libres que logren la reinstitucionalización del país, que le garanticen a todo el pueblo venezolano democracia, libertad, progreso y, por supuesto, respeto a su dignidad y justicia para todos. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, diputado Cordero. Tiene la palabra la diputada Adriana Pichardo. Buenos días, presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, Comisión Delegada y compañeros diputados. El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en el que Venezuela no tuvo nada que celebrar. Por el contrario, fue un día para reflexionar y concientizar a los venezolanos y al mundo sobre la situación que hoy seguimos viviendo los venezolanos, con más de 300 presos políticos, de los cuales 175 son militares, 139 son civiles, y de ellos 18 mujeres y 296 hombres. En conclusión, nada que celebrar para los venezolanos. Hoy más que nunca se profundiza en manos del régimen la violación
sistemática de los derechos humanos. No ha habido ningún tipo de cambio positivo. Por el contrario, a diario recibimos denuncias de las torturas cada vez más graves a nuestros presos políticos, al igual que decenas de denuncias de violación al debido proceso y a las leyes venezolanas por parte del mal llamado sistema de justicia venezolano. A pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho desde esta asamblea durante años, que han hecho los familiares, las ONG y los defensores y activistas de los derechos humanos para denunciar en instancias internacionales la situación que viven, hay una total inexistencia de protección a los derechos humanos. El régimen hace caso omiso a dichas denuncias y a las recomendaciones que hacen los organismos internacionales en la materia, provocando que cada día salgan más venezolanos de nuestro territorio en búsqueda de una vida con libertad y con derechos. Hoy más que nunca, desde este Parlamento reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo con las víctimas, el acompañamiento a ellos y a sus familiares, para continuar alzando la voz por ellos, exigiendo su libertad y luchando arduamente por alcanzar la libertad y la democracia para todos los venezolanos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Pichardo. Con esto concluimos la materia por lo cual fue convocada la sesión del día de hoy, atendiendo además a lo que fue la petición del jefe de la fracción y que ratificamos en la Junta Directiva de mantenernos en sesión. Pido a los diputados mantenerse atentos a las convocatorias para sesiones extraordinarias. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Que Dios los bendiga. Saludos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.